No, nada más y nada menos. Sí. Preguntón, no una pregunta, ¿no? A ver, no es solamente el problema de género, el problema de las mujeres sometidas, dominadas, controladas, lo que manipula, digamos, la estructura misma del patriarcado, ¿no? La sociedad entera está manipulada por el sistema de dominación. Yo diría sintéticamente que patriarcado es igual a dominación, ¿sí? Patriarcado en el sentido del control a partir de una figura de poder. Lamentablemente, este sistema, y pensémoslos en todos los órdenes, ¿no? El orden económico, el orden de la formación de las subjetividades, es decir, de las personalidades, el orden histórico y, por supuesto, el orden de la autoridad. En todos esos aspectos de la vida social, los que nos constituyen como sociedad, hay un modelo, una estructura fundamental. Vos hablaste de Rita Segato recién, una estructura fundamental de base de control y dominación, ¿sí? Ahora, hay espacios y hay momentos históricos en los que este control patriarcal se perciben y se padecen con mayor presión. Hablaste también de la crueldad, de la crueldad que implica la manera de proceder de quienes matan mujeres, niños, etcétera. Y creo que obedece a causales de índole general muy complejas, pero muy evidentes. Hay mucho dolor, hay mucha necesidad, hay mucha hambre. Y cuando digo hambre, no lo pienso solo en el orden material, ¿sí? Hay hambre de vida, hay hambre y necesidad de oxígeno, hay hambre y necesidad de que otra vez pensemos en nosotros mismos como seres humanos. Lo que hay, lamentablemente, en este momento de crisis de un sistema, evidentemente el sistema de control establecido por la modernidad occidental y capitalista está pataleando. Y en ese pataleo recurre tal vez a las peores estrategias de control sobre aquellos a los que considera menos humanos que los que lo ejercen, ¿sí? El secreto, pienso yo, está ahí, en que somos, en general, la humanidad, padecientes de una diferencia. Nosotros acá la llamamos diferencia colonial, porque es una diferencia que descalifica. ¿Sí? Es decir, dice que no es como yo y que no puede ser como yo en ningún sentido. No puede ser hombre, no puede ser blanco, no puede pensar políticamente como yo, no cree en los mismos dioses que yo. Ese es malo en su diferencia. Es despreciable, ¿no? Claro. Si vos lo pensás en el orden mismo de la colonialidad, es decir, aquello que nos constituyó como sociedad en América Latina, fue el mandato. Fue el mandato. Quienes tienen contacto recuerdan la pregunta fundamental que se hizo en aquel momento a la teología. Era estos seres desnudos, sin habla, sin lengua, es decir, sin la lengua del conquistador, que se mueven por esta tierra tan rica, ¿tienen alma? Claro. Claro, porque esa si era no la tenían pregunta, alma, sí. eran parte de la naturaleza y explotables como se explota a la naturaleza. Fíjate,
Perdón, yo digo, fíjense porque estoy dando clase. Sí, nos dimos cuenta, sí, 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 Zulma. ahí Y está. está dando clases, ¿eh? Claro, ahí está el principio mismo de la explotación, del Ujú, extractivismo, ujú, ¿no? La natural es el principio básico del pensamiento moderno, progresista, ese pensamiento y esa necesidad de tener más, en detrimento de todo lo demás, ¿no? Bueno, pero este sería el esquema general del patriarcado, digamos, claro. muy gruesamente. Y dentro de ese sistema funciona muy especialmente este de la opresión de las mujeres, Ujú, que ha Zulma, vivido en el sistema eh, esclavo, ¿no? ujú, exactamente. Zulma, le quería hacer una consulta. Muchas veces se ha dicho que, o sea, ha surgido la pregunta de que muchos hombres que son maltratadores son, digamos, maltratadores en potencia o que existe una psicología del maltratador. O bien muchas veces también se ha dado la idea de que estos maltratadores no son hombres agresivos ni psicópatas, sino que la violencia es un recurso que la sociedad y la cultura pone a disposición de los hombres para el uso, para poder legitimar esta violencia. ¿Usted qué cree al respecto? Mira, Marcelo, ¿sí? Sí, sí. Yo no tengo armas analíticas de psicoanálisis, así que es una pregunta medio escabrosa para mi bien, posibilidad de respuesta. Puedo hacer alguna aproximación en el orden de la cultura sí. y desde mi comprensión del problema. Yo creo que, a ver, esto va. No, es que justamente lo que apunto es que, a ver, muchas veces se ha cuestionado que justamente la violencia está producida por hombres psicópatas, maltratadores, ¿no es cierto?, que tienen cierta patología. Pero a la vez se dice también que no son hombres, que estos hombres no son agresivos, sino que justamente esta violencia surge porque es un recurso que la sociedad le pone y la cultura le pone a disposición para que los hombres puedan reaccionar y como justificarse, digamos. Digamos que la cultura siempre ha legitimado la creencia de la posición superior del varón en la mujer, ¿no? A través de la socialización. A ver, las cosas no son tan blanco o negro, no son por esto o por lo otro, ¿verdad? Hay Bien, muchos grises, hay muchos matices, hay sí, muchas situaciones concretas. No, a mí no me gustan las generalizaciones, no se bien. puede generalizar. Lo Ujú, que sí tenemos claro, creo que muchos, o tal vez no tanto como debiéramos ser, Mm, es que el sistema, a ver, el maltrato, la violencia y la potencia para ejercerla está en todos los seres humanos. bien. También las mujeres claro. actuamos muchas veces con violencia de género hacia los varones. Ujú, También. No, yo creo que no hay que cegarse en esa dirección, ¿sí? El problema de la violencia que se instala a través de las relaciones afectivas puede ser idéntico en ambos miembros del vínculo, inclusive entre homosexuales, ¿sí? Ujú, Porque sabemos que también hay muertes en esos espacios. Tal vez la preponderancia del otro es porque estadísticamente, si ustedes quieren, mayoritariamente las relaciones son hetero. ujú, Pero cuando la violencia está funcionando en la cultura, en la sociedad, como su eje vertebrador, y esa violencia viene de muchos niveles, es violento que la gente no tenga dinero para terminar el mes. Es violento que un padre no pueda comprar lo básico necesario para sostener a su prole. Es violento, todo es violento. Y cuando, digamos, es la mayoría de la sociedad la que está padeciendo esa violencia, es violento el discurso mediático, es muy violento. Es violento el discurso político y es violenta la gestación de las relaciones sociales en los establecimientos educativos.
porque hay una condición de verticalidad en la distribución del poder instalada entre nosotros. Esa idea jerárquica, ¿verdad? Que es lo que me permitía decir a mí hace un rato, hay una diferencia colonial donde uno tiene la manija y los otros se la tienen que tolerar, ¿no? Claro. Entonces es un problema muy, muy complejo que tiene una historia particular en relación con las mujeres, pero que no es exclusivo de nosotras. No es exclusivo de nosotras. Zulma, tengo acá, me llegó la pregunta de una oyente, ¿sí? Dice, la violencia hacia el hombre por parte de las mujeres no es violencia de género. Se denomina o está encuadrado dentro de violencia familiar, firma Eric. De acuerdo, es así, hasta que advirtamos que es de lo otro. Claro. Hasta no hace mucho la violencia de género no existía para señalar este tipo de crímenes o de malos tratos, hasta que aparece la legislación que va a hablar de violencia de género, es decir, la va a clasificar de otro modo, ¿sí? Pero en verdad creo que el eje, el sostén es la diferencia colonial. Que mientras haya quienes piensen que hay otros seres humanos que valen menos y que están a su servicio, claro, que son sus objetos, porque de la mujer objeto se viene hablando desde el comienzo de estas disquisiciones, ¿verdad? Pero es la esclavitud, es alguien que está ahí que yo puedo usar a mi antojo. Y como, Marcelo, vos decís, en esta sociedad, culturalmente, históricamente, estructuralmente, venimos dentro de un funcionamiento machista por antonomasia, obviamente que se va a percibir como una posibilidad siempre del hombre para hacerlo. Y no necesariamente tiene que ser violento por sí o psicópata, no. No. Claro. Cualquier situación puede disparar eso, ¿no? El odio, la bronca. En algún lado hay que descargarla y esa cosa que está ahí, que es mi mujer a la que no tolero o es mi mujer a la que amo mucho, pero porque la amo la apoyo, diríamos, ¿no? Es muy terrible el funcionamiento. Sí, en ese sentido, Zulma, acá leíamos al comienzo del programa una frase que parece sacada fuera de contexto, que es de Rita Segato, pertenece a Rita Segato, que hablando de la violencia, ¿no? Ella dice que la violencia de género es la primera escuela de todas las otras formas de violencia de la sociedad. Usted, bueno, sí, en el sentido de que el engendro mismo, el engendramiento de la violencia está en el núcleo social elemental, el primario, la casa, la familia. ¿Sí? Pero desde mi punto de vista, en algunas cosas sigo la idea de Rita, en otras no. Desde mi punto de vista, la violencia de género es una de las más fuertes, sin duda, más deteriorantes del sistema, pero forma parte del sistema general de opresión. Claro. Y ahí se ve con mucha eficacia, con mucha efectividad, porque es donde la historia de la cultura ha cargado a la sociedad para actuar sin culpa. Sin culpa. ¿Usted cree que el movimiento feminista que ha venido a interpelar a ese patriarcado, que ha venido como a desestabilizarlo de alguna manera, va a lograr que por lo menos se quiebre en algún momento histórico, va a lograr desplazar el patriarcado? Porque es un brazo del sistema capitalista, entonces como complejo, ¿no? El tema. Sí. ¿Se va a transformar en otras formas? Yo creo que los movimientos, porque no es uno solo, ¿no? Son los movimientos así es. feministas de género, etcétera, que se han ido abriendo para incorporar una serie de diferencias dentro de sí. Han tenido un proceso sumamente interesante, lento pero seguro, diría yo.
Ajá. y muy positivo, porque es, desde el punto de vista de las diferencias políticas partidarias en el sistema que nosotros usamos, absolutamente heterogéneo. Si hay algo que está, como se dice ahora, transversalizado, Sí. es la cuestión de la lucha de estos movimientos, ya no se les puede llamar solo feministas, de estos movimientos que vienen a incorporar a muchísima gente que no tiene, que en ese momento rinde las armas políticas para operar en común detrás de fines mayores. Ajá. ¿Sí? Es clarísimo eso. Veamos las marchas de Ni Una Menos Sí. que se inauguran en Argentina, por lo menos las veamos entre nosotros. Todas las, a ver, uno en el pequeño lugarcito, conociendo más o menos a la gente y dónde milita, digamos, se encuentra con una heterogeneidad maravillosa en esas marchas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí la sociedad, no es porque se lo haya pensado y operado en esa dirección, la sociedad encuentra un espacio apto, adecuado para cambiar el sistema, no solamente Claro. como ustedes están preguntando, ¿esto llegará algún día? Sí, Claro. yo creo que sí, pero las operaciones tienen que ser así, de abajo para arriba. Claro, totalmente, sí, sí, A sí, ver, sí. en este caso hemos conseguido un montón de leyes favorables que van sosteniendo jurídicamente las necesidades de los deseos de la gente. Están las leyes, que ahora, de ahí a que se acaten hay un paso grande, que ese es el problema. ¿Sí? Sí, 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 pasa lo mismo con la Claro, violencia de porque género. lo que tiene que cambiar, en algún momento deberá cambiar, es la estructura misma del sistema del Estado. Claro. Mientras no cambie el sistema del Estado moderno, que está pensado para esta opresión, no va a ser un uso, digamos, no vamos a actuar naturalmente dentro de esas normativas. Claro. Porque es evidente que está hecha la ley, pero la sociedad no está preparada para Claro. hacer buen uso de ella. Sí, y por otro lado también creo, Zulma, que cuando hay un movimiento que rompe con lo hegemónico y que pone en jaque, digamos, lo que para algunos está naturalizado como la verdad o como lo bueno, se forma un campo de resistencia muy grande, ¿no? Claro. También lo diría así Foucault de alguna manera, ¿no? Creo que ahí es como que vemos también, yo lo veo, por lo menos lo noto, en Salta un sector de amplia resistencia a todos estos movimientos, ¿no? Y que también buscan otras salidas, otras formas, otras narrativas para argumentar su espacio, su lugar, su territorio, ¿no? Y darle continuidad. Por supuesto, el poder nunca va a querer largar su lugar. Claro. La cuestión es conquistarlo. El problema más tremendo es esta inequidad, ¿no? Pareciera ser que el ser humano es un ser ambicioso, que desde que se ha constituido así, ¿no? Erecto, cuando dejó de andar a cuatro patas, la pelea por el territorio, la pelea por tener el lugar, la pelea por crecer en detrimento del vecino, o de tener tanto o más que el vecino, lo constituye. Por eso, a mí me parece que hay ciertos caminos, hay ciertas vías que compartimos muchos los que nos movemos en estas búsquedas, que están dados como experiencias sociales de grupos que no son los blancos occidentales. La tarea comunal, esto de los movimientos feministas es comunitario, es comunal, está la comunidad por encima de las diferencias.
aunque las diferencias estén adentro, porque no todas las mujeres se van a desnudar para ir al atrio de la catedral, ¿verdad? Dentro de ese movimiento. No todas están con la muerte al macho. No, por supuesto que no, claro. ¿No? Bueno, entonces ahí hay una heterogeneidad. Son las más radicales, claro. Hay una heterogeneidad, pero que no va por el lugar de las heterogeneidades que nos mueven a nivel de Estado. Va por otro lado. Claro, porque si vamos a esos grupos antisistemas, de esos grupos antisistemas, por ejemplo, dentro de la política, vemos que surgen personalidades como Milei en Buenos Aires, ¿no? Totalmente, para mí, sin ningún tipo de fundamento ni de asidero ideológico. O no, sí, sí lo tiene, claro. En el fondo sí, porque, claro, porque quiere el achique total del Estado, ¿no? De alguna manera, liberar totalmente al Estado, ¿no? De las cargas que hoy mantiene, por ejemplo. Claro, yo creo que en un momento como este, ¿no? De crisis global, porque hay algunos lugares del mundo, territorios, que la padecen más, por supuesto, porque estamos siempre en situación desfavorable. Pero a nivel global, este estado de insatisfacción, este estado de litigio, este estado de vacío de sentido, es enorme. Y evidentemente esta pandemia ha acelerado, ¿no? Ha acelerado ese movimiento, ha acelerado esos tiempos y ha puesto más en evidencia esa cuestión de las diferencias. Sí, sí, totalmente. Y en ese lugar estamos peleando y de acá puede salir cualquier cosa. Yo, sin embargo, Sandra y Marcelo, apuesto a un recorrido lento pero seguro, siempre que se haga comunalmente, no movido por intereses, yo diría mezquinos en el orden de las políticas partidarias, sino en orden a salvar el planeta ya a esta altura. Seguro. Sí. Entonces, si yo traigo al presente la idea de la conquista, explotemos esa tierra y esas gentes, que es el motor que ha movido durante 500 años a nuestro mundo, y lo equiparamos con la situación actual, es la misma. Cambio tecnológico, crecimiento de toda índole, podemos llegar a la Luna o a Marte ya comprando pasajes para eso y reservar el cachito allá mientras este mundo se hunde. Es lo mismo. Y el orden de género va por el mismo camino, sin duda. Claro, pero si estructuralmente o fundacionalmente tenemos esa raíz colonial, ¿no? Es muy difícil salir, digamos, romper de alguna manera. Es como el ADN fundacional, es como el ADN de nuestro territorio, ¿no es cierto? Yo lo diría de una manera más directa. Hay que cortar el cordón umbilical con esa memoria. Bien. Con ese proyecto, con esa tradición. Hay que inventar, pero sin dejar de reconocer que hay otras formas de funcionamiento social que pueden colaborar, no para ser idénticas, sino que pueden dar ideas de cómo avanzar. Y en ese sentido creo que en el grupo de las mujeres de los feminismos, los grupos de las mujeres de las comunidades de afrodescendientes y de aborígenes tienen una riqueza para elaborar estrategias que es impresionante. Ahí hay que aprender, que es la otra negación de la colonialidad, ¿no? Por eso, sí, creo que se puede tener esperanza. Bueno, qué bueno, casi el término, ¿no? El programa, porque yo también reflexionaba, acá recomendábamos que se lea El Calibán y la Bruja, de Silvia Federicini, que a mí me parece un libro como básico, ¿no? Como para entender la historia del patriarcado. Y recordaba una frase que ella dice,
no en el texto este, sino en una entrevista que decía que la tarea histórica de las mujeres, que es la de reproducción, ¿no? De cuidados, de la reproducción de tarea y de la reproducción humana, inclusive, que se mantiene hasta el día de hoy, es en realidad como el sustento de lo que usted decía, es como el sustento del capitalismo. Entonces, si lo vemos desde ese lugar, es un lugar bastante oscuro o bastante negativo, falta mucho camino para desandar, para poder cortar con ese brazo sostenedor de un sistema que ha llevado a que la humanidad esté como está hoy, inclusive hasta la existencia del COVID, ¿no? Porque hablábamos con un investigador del CONICET y nos decía que el COVID tiene que ver con todos estos cambios climáticos y toda esta cuestión que estamos llevando adelante la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto, en realidad todo está como en un collar, ¿no? Cada eslabón está unido al otro eslabón y que forma de alguna manera todo esto que estamos analizando, más allá de los territorios y de las cuestiones geográficas, ¿no? Sí, a ver, yo hablaba hace un rato de que se ha perdido el sentido de humanidad. Me gusta el término deshumanidad, ¿no? Hay una deshumanización muy, muy fuerte que viene a poner a carne viva esta cuestión de que el otro es un animal, es un bruto, es un nadie, ¿no? Y el otro, en el caso del feminismo, sin duda, tal como se lo encara normalmente, es la mujer, es la víctima, es el objeto sacrificial, ¿no? Claro. Pero se lo sacrifica hasta simbólicamente, porque claro. es sacrificar todo aquello que daña, todo aquello que no se puede tener, que no se puede poseer o cuya posición se va escapando de las manos, ¿no? Y eso está muy vinculado con la posesión económica también, es decir, todos los aspectos de la vida humana construyen la vida, ¿no? Y si nosotros pudiésemos pensarnos desde todos esos ángulos que el conocimiento renacentista separó, ¿no? La cosa sería distinta. Pero bueno, yo creo que sí estamos empezando a caminar en esa dirección, la cuestión es que tengamos tiempo.